Mi nombre es Leonardo, y lo que estoy a punto de contar no es un simple cuento de terror, es una advertencia, una verdad oscura que ha marcado mi vida para siempre. Mi experiencia en aquella mina maldita es algo que jamás podré olvidar y espero que nadie más tenga que vivir lo que yo viví. Soy un minero retirado. Pasé la mayor parte de mi vida trabajando en las entrañas de la tierra, extrayendo minerales preciosos y enfrentando los peligros que vienen con esta profesión. Siempre supe que la minería es peligrosa, pero nunca imaginé que el verdadero terror podría acecharme desde las sombras de una mina olvidada. Todo comenzó cuando encontré un viejo mapa entre las pertenencias de mi abuelo, también un minero. Era un mapa de una mina de oro abandonada en las montañas del bosque, una mina que, según la leyenda, había sido clausurada debido a extrañas desapariciones y muertes inexplicables. La mina se llamaba la Mina del Diablo. A pesar de las advertencias y las historias, la promesa de oro sin reclamar era demasiado tentadora para ignorar. Decidí que haría una última exploración, una última aventura antes de aceptar mi retiro definitivo. Equipado con mi linterna, cuerdas y herramientas de minería, me dirigí hacia las montañas. El viaje hacia la mina fue agotador. El camino estaba lleno de maleza y casi intransitable. Llegué a la entrada de la mina al anochecer, una abertura oscura en la ladera de la montaña, cubierta de vegetación y medio oculta. Tomé un momento para encender mi linterna y asegurarme de que todo mi equipo estuviera en orden antes de entrar. El interior de la mina era frío y húmedo. El aire estaba cargado de polvo y un extraño olor metálico. A medida que avanzaba, el túnel se volvía más estrecho y las paredes parecían cerrarse sobre mí. La luz de mi linterna apenas penetraba la oscuridad, creando sombras danzantes que me ponían los nervios de punta. Caminé durante lo que parecieron horas, siguiendo el mapa y las marcas en las paredes dejadas por los antiguos mineros. Finalmente, llegué a una gran cámara subterránea. El suelo estaba cubierto de escombros y herramientas oxidadas. En el centro de la cámara, vi lo que parecía una veta de oro brillante. Mi corazón se aceleró al pensar en la riqueza que podría encontrar. Sin embargo, mientras me acercaba a la veta, las luces comenzaron a fallar. La linterna parpadeaba y las sombras se alargaban y retorcían de manera antinatural. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y supe que no estaba solo. Algo, o alguien, me estaba observando desde las sombras. Intenté ignorar la sensación y me concentré en la veta. Comencé a golpear la roca con mi pico, pero el sonido de los golpes resonaba de manera extraña, como si la mina misma estuviera viva. De repente, sentí un fuerte golpe en la espalda, como si algo invisible me hubiera atacado. Caí al suelo y la linterna se apagó por completo. La oscuridad era total. No podía ver nada y el pánico empezó a apoderarse de mí. Escuché susurros, voces lejanas que parecían venir de todas direcciones. Intenté encender la linterna de nuevo, pero no funcionaba. Saqué mi encendedor y, con manos temblorosas, logré prender una pequeña llama. A la luz del encendedor, vi algo que me heló la sangre. Las paredes de la mina estaban cubiertas de arañazos y marcas de manos, como si alguien, o algo, hubiera intentado escapar desesperadamente. Los susurros se hicieron más fuertes, y una figura oscura apareció ante mí, una sombra sin forma definida, pero con una presencia que emanaba puro mal. Retrocedí, intentando encontrar la salida, pero cada túnel parecía conducir a la oscuridad interminable. La figura me seguía, moviéndose lentamente, susurrando palabras que no podía entender pero que llenaban mi mente de terror. Finalmente, tropecé y caí en una abertura que no había visto antes. Caí varios metros, golpeándome contra las rocas antes de aterrizar en un pequeño lago subterráneo. El agua estaba helada y sucia. Me levanté con dificultad y miré a mi alrededor. Estaba en una caverna que no aparecía en el mapa, una caverna que parecía haber sido olvidada por el tiempo. La luz del encendedor reveló antiguos dibujos en las paredes, dibujos de criaturas horribles y escenas de sacrificio. En el centro de la caverna había un altar hecho de piedra, cubierto de sangre seca y huesos humanos. Supe en ese momento que había encontrado algo mucho más oscuro que una simple mina de oro. Había encontrado un lugar de maldad pura.
Los susurros se convirtieron en gritos, y la figura oscura apareció de nuevo, esta vez más cerca y más definida. Era un espectro, una manifestación de todas las almas que habían perecido en la mina. Sus ojos vacíos me miraban con odio y dolor. Sentí una presión en mi pecho, como si una mano invisible estuviera aplastando mi corazón. Con todas mis fuerzas, corrí hacia uno de los túneles, rezando por encontrar una salida. La mina parecía un laberinto sin fin, y cada paso que daba me llevaba más profundo en la oscuridad. Finalmente, vi una luz tenue a lo lejos. Corrí hacia ella, con la esperanza de que fuera la salida. Al llegar, me di cuenta de que era una abertura en la roca, apenas lo suficientemente grande para pasar. Me arrastré a través de ella, sintiendo que las paredes se cerraban a mi alrededor. Cuando finalmente salí, me encontré en una pequeña cueva, con una grieta en el techo por donde entraba un rayo de luz lunar. La figura oscura no me siguió hasta la cueva. Parecía que había un límite para su poder. Me desplomé en el suelo, exhausto y aterrado, incapaz de moverme. Pasé el resto de la noche allí, temblando de miedo y frío, esperando que la luz del día me diera la fuerza para salir de la montaña. Al amanecer, encontré el valor para salir de la cueva y bajar la montaña. Cada paso fue un tormento, pero finalmente llegué al pueblo. Estaba sucio, herido y casi en estado de shock. Los pocos habitantes me miraron con incredulidad y miedo cuando les conté lo que había sucedido. Desde ese día, mi vida nunca volvió a ser la misma. Las pesadillas me persiguen cada noche, reviviendo el horror de la mina. Intenté buscar ayuda, pero nadie cree en las historias de espectros y maldiciones. Vivo con el miedo constante de que la figura oscura vuelva a buscarme, de que nunca estaré realmente a salvo. Escribo esto como una advertencia. Si alguna vez encuentras un mapa que conduce a una mina abandonada, piénsalo 2 veces antes de seguirlo. Algunas riquezas vienen con un precio demasiado alto. La ambición puede llevarte a lugares oscuros y peligrosos, lugares de los que tal vez no puedas escapar. Mi nombre es Leonardo, y esta es mi advertencia para ti. No busques tesoros en lugares olvidados por la humanidad. No pongas en riesgo tu vida por la promesa de oro. Algunas minas están cerradas por una razón y algunos secretos deben permanecer enterrados. El cementerio maldito. Me llamo César Álvarez, y lo que estoy a punto de contarles no es una historia inventada ni un cuento de terror para asustar a los desprevenidos. Es un relato de lo más aterrador y trágico que he vivido, una experiencia que no desearía ni a mi peor enemigo. Si estás leyendo esto, te ruego que tomes en serio mis palabras y te alejes de los lugares donde los muertos descansan. El tesoro más valioso jamás podrá reemplazar la paz de tu alma. Mi afición por la búsqueda de tesoros comenzó como un pasatiempo inofensivo. Junto con mi mejor amigo, Mario, solíamos explorar viejos edificios abandonados y parques olvidados en busca de objetos históricos y monedas antiguas. Era emocionante, una aventura constante que nos hacía sentir como verdaderos exploradores. Pero todo cambió cuando encontramos aquel viejo diario en una tienda de antigüedades del centro. El diario estaba gastado y casi desintegrándose. Sus páginas amarillentas y su cubierta de cuero desgastada hablaban de su antigüedad. Pertenecía a un hombre llamado Alberto Núñez, un joyero de finales del siglo XIX, y describía un tesoro de incalculable valor escondido en un viejo cementerio de nuestra ciudad. Según el diario, las joyas habían sido enterradas con su esposa, quien había muerto en circunstancias misteriosas. Alberto, en su desesperación por proteger su fortuna, decidió enterrar sus pertenencias más valiosas junto a ella. La idea de encontrar un tesoro real nos fascinó a Mario y a mí. Ignoramos las advertencias sobre maldiciones y espíritus inquietos que el diario mencionaba. Parecían cuentos de viejas para asustar a los niños. Armados con palas y linternas, nos dirigimos al cementerio una noche de luna llena, cuando el guardia nocturno estaría dormido o distraído. El cementerio estaba ubicado en las afueras de la ciudad, en un área que había sido abandonada y olvidada con el tiempo. La entrada estaba oxidada y chirriaba al moverse. Nos deslizamos dentro, sintiendo una mezcla de adrenalina y temor.
Los mausoleos y lápidas eran testigos silenciosos de nuestra intrusión. Mario y yo caminamos en silencio, iluminando nuestro camino con las linternas. Finalmente, encontramos la tumba que el diario describía, una lápida gris y desgastada con el nombre de María Núñez. Empezamos a cavar con nuestras palas, el sonido del metal golpeando la tierra rompía el silencio sepulcral del cementerio. A medida que cavábamos más profundo, el aire se volvía más pesado y frío, como si una presencia invisible nos estuviera observando. No dijimos nada, pero ambos lo sentíamos. Finalmente, nuestras palas golpearon algo sólido. Era un ataúd de madera, viejo y podrido por el tiempo. Con cuidado, abrimos la tapa del ataúd. Dentro, junto a los restos de la pobre mujer, había una caja de metal. Nuestros corazones latían con fuerza mientras sacábamos la caja y la abríamos. Ahí estaban las joyas, collares, anillos, pulseras, todo cubierto de polvo pero aún brillando con un esplendor opaco. Habíamos encontrado el tesoro. Pero nuestra alegría duró poco. De repente, el aire se volvió helado y un viento fuerte nos rodeó, aunque no había hojas ni ramas que se movieran a nuestro alrededor. Una voz femenina, triste y dolorosa, susurró nuestros nombres. César. Mario. Nos congelamos de miedo, incapaces de movernos. Miramos a nuestro alrededor, pero no había nadie. La voz susurraba de nuevo, más fuerte y más desesperada. Devolvedme lo que es mío. Intentamos ignorar la voz, asegurándonos mutuamente que era solo nuestra imaginación, y tomamos las joyas. Pero el cementerio parecía cobrar vida propia. Las sombras se alargaron y movieron de formas antinaturales. Las estatuas de ángeles y santos nos observaban con ojos vacíos y acusadores. Sentí que cada paso que dábamos era vigilado por miles de ojos invisibles. Cuando finalmente decidimos irnos, las cosas solo empeoraron. La entrada del cementerio, que habíamos dejado abierta, estaba cerrada y bloqueada por una fuerza invisible. Mario intentó abrirla con desesperación, pero fue inútil. El pánico empezó a invadirnos. La voz de la mujer ahora era un grito, un llanto de desesperación que nos perforaba el alma. Devolvedme mis joyas. De repente, Mario fue lanzado al aire y arrojado contra una lápida cercana. Corrí hacia él, pero una figura translúcida se materializó delante de mí. Era una mujer, vestida con un viejo vestido blanco, sus ojos llenos de tristeza y furia. Supe al instante que era María Núñez. Intenté hablar, pedir perdón, pero las palabras no salían de mi boca. María extendió su mano hacia mí, y un dolor indescriptible atravesó mi pecho. Sentí que mi corazón iba a explotar. No sé cómo, pero logré sacar el amuleto que había tomado del ataúd y lo arrojé al suelo. Al instante, la figura de María desapareció y el dolor disminuyó. Mario, herido y sangrando, se arrastró hasta mí. Nos levantamos como pudimos y, sin mirar atrás, corrimos hacia la entrada del cementerio. Esta vez, la puerta se abrió fácilmente y nos lanzamos fuera, sintiendo que algo oscuro y maligno intentaba seguirnos. Esa noche, llevamos las joyas a la policía, alegando que las habíamos encontrado en un viejo baúl en el ático de la casa de mis abuelos. No dijimos nada sobre el cementerio ni los espíritus. Nadie nos habría creído, y no queríamos arriesgarnos a volver allí. La policía se quedó con las joyas y nosotros tratamos de seguir con nuestras vidas, pero nada volvió a ser igual. Mario comenzó a tener pesadillas horribles y su salud se deterioró rápidamente. En menos de un mes, había perdido casi 20 kilos y se veía como una sombra de sí mismo. Un día, lo encontré muerto en su apartamento, con una expresión de terror en su rostro. La autopsia no pudo determinar la causa exacta de su muerte. Yo tampoco estaba mejor. Las pesadillas eran constantes, siempre con la misma escena. María Núñez me miraba con esos ojos llenos de furia y tristeza, reclamando sus joyas. Mi vida se desmoronó. Perdí mi trabajo, mis amigos, y mi salud mental se deterioró. Empecé a ver sombras en todas partes y escuchar susurros en la oscuridad. Desesperado, decidí buscar ayuda. Consulté a sacerdotes, médiums y especialistas en lo paranormal, pero nada parecía funcionar.
Finalmente, encontré a una anciana llamada Clara, una conocida curandera en un pequeño pueblo cercano. Me escuchó con paciencia y me dijo que debía devolver las joyas a su lugar original y pedir perdón a los espíritus. Sin perder tiempo, recogí las pocas joyas que había logrado conservar, ya que la mayoría estaban con la policía. Volví al cementerio, esta vez de día, esperando que la luz del sol pudiera protegerme de cualquier mal. Me acerqué a la tumba de María Núñez y cavé hasta encontrar el ataúd. Con manos temblorosas, devolví las joyas y me arrodillé, rogando perdón. No sentí ninguna presencia ni escuché voces, pero una paz extraña llenó el aire. Cerré el ataúd y cubrí la tumba de nuevo. Desde ese día, las pesadillas disminuyeron, aunque nunca desaparecieron por completo. Sigo sintiendo una sombra a mi alrededor, un recordatorio constante de mi error y del precio que pagué por mi codicia. He decidido compartir mi historia como una advertencia. No busques tesoros en lugares donde los muertos descansan. No perturbes su paz por tu propio beneficio. Algunas riquezas vienen con un precio que ningún hombre debería estar dispuesto a pagar. Si alguna vez encuentras un mapa o escuchas una historia de un tesoro enterrado en un lugar maldito, aléjate. Tu vida y tu alma valen mucho más que cualquier cantidad de oro o joyas. Mi nombre es César Álvarez y esta es mi advertencia para ti. No cometas los mismos errores que yo. Vive con respeto hacia los muertos y deja que descansen en paz. El lago de las sombras. Mi nombre es Juan Carlos, y lo que estás a punto de leer no es una historia inventada ni un relato para pasar el rato. Es una advertencia, un grito desesperado desde el borde de la cordura. Lo que experimenté me dejó marcado para siempre y deseo que nadie más tenga que pasar por lo mismo. Todo comenzó con una simple conversación en un bar. Mis amigos y yo siempre habíamos sido aventureros, buscando emoción en actividades poco convencionales. Esa noche, uno de mis amigos, Roberto, nos habló de un viejo lago en las montañas, cerca de un pueblo casi abandonado. La leyenda decía que, hace siglos, un grupo de misioneros españoles había escondido un tesoro en las profundidades del lago. Las historias locales hablaban de maldiciones y desapariciones, pero para nosotros solo eran cuentos de viejas. El grupo estaba compuesto por Roberto, Miguel, Laura y yo. Todos estábamos entusiasmados con la idea de encontrar un tesoro perdido. Pasamos semanas planeando el viaje, comprando equipos de buceo y revisando mapas antiguos. Finalmente, llegó el día y nos dirigimos al lago. El pueblo cercano al lago era un lugar desolado. Apenas unas cuantas casas deterioradas y ancianos que nos observaban con recelo. Uno de ellos, un hombre mayor con ojos nublados por el tiempo, nos advirtió que no nos acercáramos al lago. «Ese lugar está maldito», dijo con voz temblorosa. Pero su advertencia solo alimentó nuestro deseo de aventura. Al llegar al lago, la primera impresión fue de una belleza tranquila. Las aguas eran cristalinas y los árboles circundantes reflejaban sus hojas en la superficie. Parecía el lugar perfecto para un día de buceo, pero había algo en el aire, una sensación de inquietud que no podía ignorar. Nos pusimos los trajes de buceo y preparamos el equipo. Roberto, siempre el líder, fue el primero en sumergirse, seguido por Laura, Miguel y yo. Las primeras brazadas fueron emocionantes, el agua era fresca y clara. A medida que descendíamos, el mundo se volvía cada vez más silencioso, solo el sonido de nuestra respiración a través de los reguladores nos acompañaba. A unos 10 metros de profundidad, la claridad del agua empezó a disminuir. Unas extrañas algas negras flotaban a nuestro alrededor, moviéndose como si tuvieran vida propia. Intenté ignorarlas, concentrándome en seguir a mis amigos. Roberto nos guió hacia una formación rocosa que habíamos identificado en los mapas como el posible escondite del tesoro. La formación era impresionante, con cavernas y hendiduras que parecían prometer secretos escondidos. Comenzamos a explorar, iluminando con nuestras linternas cada rincón oscuro. Fue entonces cuando sucedió. De repente, sentí un tirón en mi pierna. Miré hacia abajo, esperando ver una red de algas o algún obstáculo, pero no había nada. Solo agua y sombras.
Intenté zafarme, pero el tirón se hizo más fuerte, como si una mano invisible me estuviera arrastrando hacia las profundidades. Intenté gritar, pero el agua solo amplificó mi miedo. Mis amigos se dieron cuenta de que algo estaba mal. Roberto nadó hacia mí, pero antes de que pudiera alcanzarme, una fuerza invisible lo apartó. Laura y Miguel intentaron ayudar, pero ellos también fueron arrastrados por la misma fuerza. Nosotros, un grupo de amigos inseparables, estábamos siendo llevados hacia una oscuridad insondable. La luz de nuestras linternas apenas penetraba la negrura que nos rodeaba. Sentí un frío intenso, un frío que calaba hasta los huesos, y una presencia que no podía ver pero que sabía que estaba allí. Las sombras a nuestro alrededor parecían cobrar vida, moviéndose de manera antinatural. De repente, pude ver rostros en la penumbra, rostros deformados por el dolor y la desesperación. Eran las almas de aquellos que habían venido antes que nosotros, atrapados en un tormento eterno. Intenté luchar, pero cada movimiento solo parecía atraer más la atención de esas sombras. La presión en mi pecho aumentaba, como si el agua misma intentara aplastarme. A lo lejos, pude ver a Roberto siendo envuelto por las sombras, su mirada de terror grabada en mi mente para siempre. Laura y Miguel también estaban atrapados, sus cuerpos siendo arrastrados hacia la oscuridad. Sentí una mano helada alrededor de mi muñeca, y supe que mi destino no sería diferente al de mis amigos. La desesperación me invadió, pero antes de que pudiera rendirme por completo, todo se volvió negro. Desperté en la orilla del lago, solo y confundido. El sol estaba saliendo, y el aire fresco de la mañana contrastaba con el terror que acababa de experimentar. No había rastro de mis amigos. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Me arrastré hacia el pueblo, buscando ayuda, pero solo encontré miradas vacías y susurros de los habitantes. Nadie quería escuchar mi historia, nadie quería creer en el horror que acechaba en las profundidades del lago. Pasé días buscando a mis amigos, esperando que de alguna manera hubieran sobrevivido, pero fue en vano. El lago se había llevado sus vidas y sus almas, dejándome a mí como único testigo de su trágico destino. Desde ese día, mi vida cambió para siempre. Las pesadillas eran constantes, cada noche reviviendo el momento en que fuimos arrastrados por esa fuerza invisible. La culpa y el dolor eran insoportables. Intenté seguir adelante, pero el peso de lo sucedido me hundía más y más en la oscuridad. Finalmente, decidí compartir mi historia. No para buscar consuelo o redención, sino para advertir a otros. El lago puede parecer un lugar de belleza y tranquilidad, pero esconde un horror indescriptible. Si alguna vez oyes hablar de un tesoro sumergido, recuerda mis palabras y aléjate. Algunas riquezas no valen el precio de tu vida y tu alma. Mi nombre es Juan Carlos, y esta es mi advertencia. No busques tesoros en lugares donde el mal acecha. No pongas en riesgo tu vida por la promesa de riquezas. Algunas leyendas son reales y algunos lugares están malditos. Espero que mi historia te haga pensar 2 veces antes de adentrarte en lo desconocido. Vive con prudencia y respeta lo que no puedes comprender. La maldición del cáliz dorado. Mi nombre es Rosario Mendívil, y lo que estás a punto de leer es una advertencia, una cruda y dolorosa verdad que no puedo dejar de compartir. Esta es la historia de cómo nuestra búsqueda de una reliquia antigua nos llevó a un encuentro aterrador con fuerzas demoníacas que jamás debimos perturbar. Todo comenzó cuando mi equipo y yo, conformado por 5 cazadores de reliquias, escuchamos sobre un antiguo cáliz de oro escondido en un monasterio abandonado. El monasterio, conocido como Santa Cecilia, había sido clausurado siglos atrás y se decía que albergaba un tesoro inimaginable. Según la leyenda, el cáliz había sido utilizado por los monjes en rituales oscuros y aquellos que lo tocaban serían poseídos por sus espíritus malignos. Nuestra codicia y curiosidad superaron cualquier advertencia. Habíamos dedicado nuestras vidas a la búsqueda de tesoros perdidos, y la promesa de encontrar un cáliz de oro de valor incalculable era una oportunidad que no podíamos dejar pasar. Pasamos semanas investigando, recopilando mapas antiguos y preparando nuestro equipo.
Finalmente, una mañana gris y lluviosa, nos dirigimos al monasterio. La estructura del monasterio se alzaba imponente en lo alto de una colina, rodeada por un espeso bosque. Las paredes de piedra, cubiertas de musgo y enredaderas, daban testimonio de su abandono. Cruzamos la puerta principal, que se encontraba entreabierta, y nos adentramos en el interior oscuro y desolado. El aire estaba cargado de polvo y humedad, y el silencio era absoluto, interrumpido solo por el eco de nuestros pasos. A medida que explorábamos, encontramos varias habitaciones llenas de escombros y muebles rotos. Los pasillos estaban decorados con antiguos frescos que, aunque deteriorados, mostraban escenas de monjes en oración y rituales religiosos. Sin embargo, algo en esas imágenes me inquietaba profundamente. Los ojos de los monjes parecían seguirnos, y sus expresiones, en lugar de ser serenas, mostraban una mezcla de dolor y rabia. Finalmente, llegamos a lo que parecía ser la capilla principal. En el centro del altar, cubierto por una gruesa capa de polvo, estaba el cáliz de oro. Era una pieza magnífica, decorada con gemas y grabados intrincados. Nos acercamos con cautela, nuestras linternas iluminando el cáliz mientras una sensación de ominosa presencia se apoderaba de nosotros. Carlos, el líder del equipo, fue el primero en tocar el cáliz. Apenas sus dedos rozaron el metal dorado, su cuerpo se convulsionó y cayó al suelo. Pensamos que había sufrido un ataque, pero lo que sucedió después fue mucho peor. Carlos se levantó lentamente, sus ojos ya no eran los mismos, estaban vacíos, sin vida, y su expresión había cambiado a una mueca maligna. Intentamos ayudarlo, pero nos atacó con una fuerza sobrehumana. Sus gritos no eran los suyos, sino una mezcla de voces distorsionadas que llenaron la capilla. En la confusión, otro miembro del equipo, Marta, también tocó el cáliz en un intento desesperado por detener a Carlos. Al igual que él, su cuerpo se convulsionó y cayó al suelo. Cuando se levantó, sus ojos reflejaban la misma vacuidad y maldad. Fue entonces cuando comprendimos la magnitud de nuestro error. El cáliz estaba maldito, y aquellos que lo tocaban eran poseídos por los espíritus de los monjes demoníacos. Intentamos huir, pero los poseídos nos persiguieron con una determinación implacable. La capilla, que al principio parecía ser un lugar de refugio, se convirtió en una prisión infernal. Logré escapar de la capilla junto con Elena y Roberto, los únicos miembros del equipo que aún no habían sido poseídos. Corrimos por los pasillos oscuros y laberínticos, escuchando los gritos y risas macabras de Carlos y Marta resonando detrás de nosotros. Cada paso que dábamos aumentaba nuestra desesperación, las salidas parecían moverse y cambiar, como si el propio monasterio estuviera vivo y jugando con nosotros. Finalmente, encontramos una pequeña habitación que parecía haber sido una celda monástica. Nos atrincheramos dentro, bloqueando la puerta con todo lo que pudimos encontrar. Elena y Roberto estaban en estado de shock, sus rostros pálidos y sus cuerpos temblando. Intenté mantener la calma, pero el miedo y la culpa me abrumaban. Sabía que nuestra codicia nos había llevado a esta situación y no podía dejar de pensar en las advertencias que habíamos ignorado. El tiempo pasó lentamente en esa pequeña celda. Afuera, los ruidos continuaban, gritos, risas y el sonido de pasos pesados acercándose y alejándose. Intentamos descansar, pero cada ruido nos ponía en alerta máxima. Finalmente, el agotamiento nos venció y caímos en un sueño inquieto. Desperté con un grito ahogado. Roberto estaba siendo arrastrado por la fuerza invisible de los monjes poseídos. Intenté sujetarlo, pero algo invisible me arrojó contra la pared. Vi cómo Roberto era llevado a rastras hacia la oscuridad, sus gritos de ayuda resonando en mis oídos. Elena y yo nos quedamos allí, impotentes y aterrorizados, esperando nuestro destino. Sabía que no podíamos quedarnos allí para siempre. Con el corazón palpitando, decidí que debíamos hacer un último intento por salir del monasterio. Recogimos nuestras linternas y herramientas y salimos de la celda, moviéndonos con cautela por los pasillos oscuros. Cada sombra parecía ocultar una amenaza, cada rincón susurraba nuestro nombre. Finalmente, encontramos una escalera que conducía a los niveles superiores del monasterio.
Subimos con rapidez, sintiendo una ligera esperanza de que podríamos encontrar una salida. Al llegar a la planta superior, encontramos una puerta que daba a un balcón. Afuera, la lluvia caía intensamente y el cielo estaba cubierto de nubes negras. Sin dudarlo, abrimos la puerta y salimos al balcón. La sensación de aire fresco y lluvia sobre nuestros rostros nos dio una momentánea sensación de alivio. Sin embargo, sabíamos que no estábamos a salvo. Descendimos por una enredadera que crecía junto a la pared del monasterio, cada paso un desafío para nuestro agotado cuerpo. Cuando finalmente llegamos al suelo, corrimos hacia el bosque. No nos detuvimos hasta que llegamos a una carretera donde, por suerte, un coche nos recogió y nos llevó al hospital más cercano. Las heridas físicas eran mínimas, pero el trauma psicológico era inmenso. Contamos nuestra historia a los médicos, pero nadie nos creyó. Fuimos tratados como lunáticos, y solo Elena y yo sabíamos la verdad de lo que habíamos enfrentado. Elena no pudo soportar la culpa y el miedo. A las pocas semanas, se quitó la vida, dejándome solo con el peso de nuestra experiencia. Cada noche, los gritos de mis compañeros poseídos me persiguen en mis sueños. La culpa de haber provocado la muerte de mis amigos y la maldición que desatamos nunca me abandona. Ahora, vivo con el constante temor de que los espíritus del monasterio vengan por mí. He intentado advertir a otros sobre el peligro del cáliz, pero nadie escucha. La codicia y la ignorancia son poderosas, y temo que alguien más caerá en la trampa de la mansión Ravenwood. Mi nombre es Rosario Mendívil, y esta es mi advertencia para ti. No busques tesoros en lugares malditos, no pongas en riesgo tu vida por la promesa de riquezas. Algunas reliquias están mejor perdidas y algunos secretos nunca deben ser desenterrados. Vive con prudencia y respeta lo que no puedes comprender. La maldición de la mansión Ravenwood. Mi nombre es Heriberto, y lo que estás a punto de leer no es un simple relato para asustar, es una advertencia de lo que puede suceder cuando la avaricia y la ignorancia se encuentran. Esta es la historia de cómo mi búsqueda de antigüedades me llevó a un encuentro aterrador con fuerzas que nunca debieron ser perturbadas. Todo comenzó cuando mi amigo Mario y yo escuchamos rumores sobre la mansión Ravenwood. La propiedad, una vez majestuosa, ahora yacía en ruinas en las afueras de la ciudad. Se decía que el dueño original, Alexander Ravenwood, había acumulado una gran fortuna en antigüedades y objetos de valor. Según las leyendas, antes de morir, Ravenwood hizo un pacto con un demonio para proteger su tesoro, maldiciendo a cualquiera que intentara reclamarlo con enfermedades mortales. Para nosotros, estos rumores eran solo historias. Ambos éramos buscadores de antigüedades, y la idea de encontrar una fortuna escondida era demasiado tentadora para ignorar. Pasamos semanas investigando la historia de la mansión y preparando nuestro equipo. Finalmente, una noche sin luna, decidimos que era el momento de actuar. La mansión se alzaba imponente, envuelta en sombras y vegetación salvaje. La verja de hierro estaba oxidada y abierta de par en par, como una boca invitándonos a entrar. Con linternas en mano, cruzamos el umbral y nos adentramos en el jardín, donde la maleza había reclamado lo que una vez fue un espléndido paisaje. El interior de la mansión era aún más siniestro. El aire estaba cargado de polvo y moho, y cada paso que dábamos resonaba en el silencio. Las paredes estaban adornadas con retratos antiguos, sus ojos seguían nuestros movimientos mientras explorábamos. Nos dirigimos hacia el sótano, donde, según nuestras investigaciones, Ravenwood había escondido su tesoro. Las escaleras de madera crujieron bajo nuestro peso, y al llegar al sótano, nos encontramos con una puerta pesada y reforzada. Mario y yo intercambiamos una mirada antes de empujarla, revelando una sala llena de estanterías repletas de objetos antiguos, joyas, monedas de oro, reliquias de siglos pasados. Era más de lo que habíamos soñado. Mientras explorábamos, algo llamó mi atención en el rincón más oscuro de la sala. Un pequeño cofre de madera, tallado con símbolos extraños que no pude identificar. Sin pensarlo dos veces, lo abrí. Dentro, encontré un libro antiguo, cubierto de polvo. Las páginas estaban llenas de escritos en un idioma que no reconocía,
pero algo en esos caracteres me hizo sentir un profundo malestar. De repente, las luces de nuestras linternas comenzaron a parpadear. El aire se volvió frío y una sensación de opresión nos envolvió. Intenté llamar a Mario, pero mi voz salió como un susurro. Fue entonces cuando lo vi, una figura oscura, apenas visible en la penumbra, observándonos desde el otro extremo de la sala. El terror me paralizó. La figura se movió lentamente hacia nosotros, y aunque no podía distinguir sus rasgos, sentí una maldad indescriptible emanando de ella. Mario también la vio, y su reacción fue inmediata. Gritó y corrió hacia las escaleras, pero tropezó y cayó al suelo. Me acerqué para ayudarlo, pero antes de que pudiera llegar, la figura oscura estaba sobre él. Los gritos de Mario resonaron en la sala, llenos de dolor y desesperación. Intenté levantarme y correr, pero mis piernas no respondían. La figura se volvió hacia mí, y en ese momento supe que no tenía escapatoria. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero en lugar de atacarme, simplemente desapareció, dejando a Mario inconsciente en el suelo. Recogí a Mario como pude y salimos tambaleándonos de la mansión. Nos tomó horas llegar al hospital más cercano, y durante todo el camino, los gritos de Mario no cesaban. Los médicos no encontraron ninguna herida física, pero su estado empeoró rápidamente. En cuestión de días, desarrolló una fiebre alta, erupciones en la piel y comenzó a perder la vista. Intenté explicar lo sucedido, pero nadie me creyó. Mario murió una semana después, y su muerte fue catalogada como una enfermedad rara y desconocida. Su pérdida me destrozó, pero lo peor estaba por venir. Comencé a experimentar los mismos síntomas: fiebre, erupciones, pérdida de visión. Sabía que la maldición de Ravenwood me había alcanzado. Desesperado, busqué ayuda en todas partes: médicos, curanderos, incluso sacerdotes. Pero nada funcionó. Cada día, mi salud se deterioraba más y las pesadillas me atormentaban cada noche. En mis sueños, veía la figura oscura acechándome, susurrando palabras que no entendía pero que llenaban mi corazón de terror. Finalmente, en un último intento de deshacerme de la maldición, regresé a la mansión Ravenwood. Había leído sobre rituales antiguos para romper pactos demoníacos y aunque no estaba seguro de lo que hacía, sabía que era mi única esperanza. Armado con el libro que había encontrado, me dirigí al sótano, rezando para que fuera suficiente. Encendí velas alrededor del cofre y comencé a recitar las palabras del libro. El aire se volvió pesado y la figura oscura apareció una vez más. Sentí su ira y su odio, pero continué recitando, con la esperanza de que funcionara. Las paredes temblaron y el suelo se abrió bajo mis pies, pero no me detuve. Finalmente, la figura emitió un grito agudo y desapareció. El suelo se cerró y el aire volvió a ser respirable. Caí de rodillas, exhausto y aterrado, pero sabía que había roto la maldición. Salí de la mansión, sintiéndome más ligero y libre de la opresión que me había seguido desde aquella noche. Mis síntomas comenzaron a desaparecer lentamente, pero el daño ya estaba hecho. Perdí a mi amigo y parte de mi salud en esa búsqueda de riquezas que nunca debí emprender. La mansión Ravenwood sigue en pie, una advertencia para cualquiera que se atreva a buscar su fortuna. Mi historia es una advertencia: algunas riquezas no valen el precio que demandan, y hay fuerzas en este mundo que nunca deberían ser perturbadas. Mi nombre es Heriberto, y esta es mi historia. No busques tesoros en lugares malditos, no pongas en riesgo tu vida por la promesa de riquezas. Algunas leyendas son reales, y algunos pactos nunca deben ser quebrantados. Vive con prudencia y respeta lo que no puedes comprender. El oro del diablo. Mi nombre es Fabián, y lo que estás a punto de leer es un relato de advertencia. Una historia que narra cómo la avaricia y la búsqueda de riquezas pueden llevar a un encuentro con fuerzas que nunca debieron ser perturbadas. Todo comenzó cuando mi amigo Julio y yo, junto con otros 3 compañeros, escuchamos rumores sobre una mina de oro abandonada en las montañas. La leyenda local decía que la mina estaba custodiada por el mismo diablo, y que aquellos que intentaban llevarse el oro pagaban el precio más alto: sus almas.
Éramos buscadores de oro experimentados y habíamos oído muchas historias similares, pero nunca habíamos encontrado algo que no pudiéramos manejar. Pasamos semanas investigando y planeando nuestra expedición. Finalmente, una mañana gris y fría, nos dirigimos a las montañas. La caminata hasta la mina fue ardua. El terreno era empinado y el aire estaba cargado de humedad. Después de varias horas de ascenso, llegamos a la entrada de la mina. Era una abertura oscura en la roca, rodeada de vegetación espesa. La atmósfera era inquietante y aunque ninguno de nosotros lo admitió en voz alta, todos sentimos un escalofrío al cruzar el umbral. Encendimos nuestras linternas y comenzamos a explorar el interior. Los túneles eran estrechos y sinuosos y el aire estaba pesado con el olor a tierra y humedad. A medida que avanzábamos, encontramos herramientas y equipo minero abandonados, testigos mudos del pasado. Finalmente, llegamos a una gran cámara donde el oro brillaba en las paredes como si estuviera esperando ser reclamado. La visión del oro nos llenó de entusiasmo y codicia. Sin perder tiempo, comenzamos a recogerlo, llenando nuestras mochilas con tanto como podíamos llevar. Mientras trabajábamos, la temperatura en la mina parecía bajar y el aire se volvió cada vez más denso. Fue entonces cuando empezaron los extraños sucesos. Primero, fue un susurro apenas audible, como si alguien estuviera murmurando en la oscuridad. Luego, sombras que no podían explicarse por nuestras linternas comenzaron a moverse en las paredes. Julio fue el primero en notarlo y nos llamó la atención, pero estábamos tan absortos en nuestra tarea que lo ignoramos. Cometimos un grave error. De repente, una risa baja y gutural resonó en la cámara, helándonos la sangre. Miramos a nuestro alrededor, tratando de localizar la fuente del sonido, pero no vimos a nadie. El miedo comenzó a infiltrarse en nuestras mentes, pero el oro nos cegaba y seguimos trabajando, tratando de convencernos de que eran solo nuestras mentes jugando trucos. Entonces, sucedió. La tierra bajo nuestros pies tembló y un viento helado sopló a través de la mina, apagando nuestras linternas. La oscuridad nos envolvió y el miedo se convirtió en pánico. Intentamos encender nuevamente nuestras linternas, pero ninguna funcionaba. Fue en ese momento que vimos dos ojos rojos brillando en la oscuridad, observándonos con una malevolencia indescriptible. Una figura alta y oscura emergió de las sombras, su presencia llenando la cámara con una opresión insoportable. Sabíamos, sin necesidad de palabras, que estábamos frente al mismo diablo. Sus ojos brillaban con una luz infernal, y su risa resonó una vez más, esta vez más fuerte y más cruel. Intentamos huir, pero nuestros cuerpos no respondían. Estábamos paralizados por el terror. La figura se acercó lentamente, y con cada paso que daba, sentíamos nuestras almas siendo arrastradas hacia un abismo oscuro y sin fin. Nos habló, su voz era un susurro que resonaba en nuestras mentes: han venido por mi oro, y ahora sus almas me pertenecen. Uno a uno, mis compañeros cayeron al suelo, sus cuerpos convulsionándose mientras sus almas eran arrancadas. Intenté resistir, intenté luchar, pero era inútil. Sentí una presión en el pecho, como si una mano invisible estuviera apretando mi corazón. Mi visión se nubló, y la oscuridad comenzó a consumir mi mente. Cuando desperté, me encontraba solo en la mina. Mis compañeros habían desaparecido, y el oro también. La mina estaba en silencio, pero el aire todavía estaba cargado de una sensación de maldad. Me levanté lentamente, mi cuerpo adolorido y mi mente confusa. Salí tambaleándome de la mina, mis pasos resonando en el túnel vacío. Al llegar a la entrada, me desplomé en el suelo, respirando el aire fresco con desesperación. Miré hacia atrás, a la oscuridad de la mina, y supe que nunca debía haber entrado. La leyenda era cierta, el diablo custodiaba el oro, y habíamos pagado el precio por nuestra avaricia. Regresé a la ciudad, pero no fui el mismo. La experiencia me había cambiado profundamente. Intenté contarle a la gente lo que había sucedido, pero nadie me creyó. Me tomaron por loco, y finalmente dejé de intentarlo. Pero cada noche, en mis sueños, revivo esa fatídica expedición. Veo los ojos rojos del diablo, siento su risa resonando en mi mente, y me despierto con el corazón palpitando de terror. Ahora,
Vivo con la constante sombra de esa experiencia. Sé que el diablo aún me observa, esperando el momento para reclamar mi alma por completo. Mis días están llenos de miedo y arrepentimiento, y sé que nunca podré escapar de la maldición que desaté al intentar robar su oro. Mi nombre es Fabián, y esta es mi advertencia para ti. No busques tesoros en lugares malditos, no pongas en riesgo tu vida por la promesa de riquezas. Algunas leyendas son reales, y algunos precios son demasiado altos para pagarlos. Vive con prudencia y respeta lo que no puedes comprender. Porque hay fuerzas en este mundo que nunca deben ser perturbadas, y el precio por hacerlo puede ser tu propia alma. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.